Mis amigos, muy buenas noches. Hoy les traigo un video un poco especial. Por petición, estoy preparando una versión en audio de mi libro Escrología. Por el momento está disponible en papel y en formato Kindle, y mucha gente me ha pedido que lo grabe en formato de audio para ponerlo disponible en Audible. Así que hoy voy a leer, estoy practicando la lectura del primer capítulo y decidí grabar esta sesión para compartirla con ustedes. Y luego espero que con el tiempo pueda leer el libro completo. Así que bueno, vamos a leer el libro Escrología. Solo se te contará la acción de redención y no el arrepentimiento, porque incluso los malvados a veces se arrepienten. Así hablaba el Evangelio. Según Iván, no resistirse a la violencia es un pecado, pero es un pecado aún mayor quedarse indiferente ante el espectáculo de la violencia. Recuerda que incluso las reflexiones silenciosas son actos. Es a partir de las ideas de protesta invisible que se forma un campo de protesta invisible pero poderosa, sin la cual una acción manifiesta es impensable. Incluso si solo piensas, participas, aunque sea un poco, en la causa única y común de la defensa del hombre. Todo esto estaba escrito en el Evangelio La antesala del paraíso por Alexander Zinoviev. ¿El fin del mundo? Lo primero que se le puede reprochar al radicalismo ecológico es haberle quitado las ganas de vivir a millones de jóvenes occidentales. Si el futuro es oscuro y el fin del mundo será mañana, ¿para qué proyectarse en un futuro que será apocalíptico? Vale la pena trabajar, estudiar, formar una familia, tener hijos, cuidar la salud e incluso soñar. Simplemente, Occidente es una civilización encerrada en el pesimismo y la depresión. Desde la infancia, la televisión, la escuela, la literatura y los medios de comunicación difunden un discurso catastrofista digno de una secta que espera y en cierto modo desea el fin del mundo en 2021. La revista médica The Lancet publicó un estudio sobre la ansiedad climática en niños y jóvenes. Los investigadores entrevistaron a 10.000 personas de entre 16 y 25 años para recopilar sus sentimientos. Aquí está el resultado. Los encuestados de todos los países estaban preocupados por el cambio climático, el 59% estaba muy o extremadamente preocupado y el 84% estaba al menos moderadamente preocupado. Más del 50% reportó cada una de las siguientes emociones: tristeza, ansiedad, enojo, impotencia, desesperanza y culpa. Más del 45% de los encuestados declaró que sus sentimientos sobre el cambio climático afectan negativamente su vida diaria y su funcionamiento. Y muchos reportaron una gran cantidad de pensamientos negativos al respecto. Por ejemplo, el 75% dijo que pensaba que el futuro era aterrador y el 83% dijo que pensaba que las personas no habían cuidado el planeta. Los encuestados evaluaron negativamente las respuestas gubernamentales al cambio climático y dijeron sentir más traición que consuelo. La ansiedad y la angustia relacionadas con el clima estaban correlacionadas con la percepción de una respuesta gubernamental inadecuada y los sentimientos de traición asociados. Sin embargo, estos jóvenes tendrían otras razones mucho más concretas para sentir ansiedad. Una de ellas es que son la primera generación en mucho tiempo que es más pobre que la de sus padres. Tendrán que trabajar más duro para pagar sus cuentas. Muchos nunca serán dueños del techo que tienen sobre sus cabezas y tendrán que trabajar. Cuando sean viejos y estén enfermos, la inflación reducirá inexorablemente su nivel de vida y tal vez sufran una o dos guerras mundiales.
El Estado, ayudado por multimillonarios de alto nivel, está haciendo lo necesario para sus angustias climáticas. Para cuando estos jóvenes sean cuarentones, los únicos autos autorizados en las carreteras serán los Ferrari, Lamborghini y otros autos deportivos, según una exención de la Unión Europea. Para desplazarse tendrán que caminar, pedalear o tomar el transporte público. El viaje en avión estará sujeto a un límite estricto durante toda la vida humana. Será 1 o 2 viajes, desde el nacimiento hasta la muerte. Los ricos y los políticos siempre podrán tomar un jet privado para viajes largos o cortos, mientras que la población tendrá que escucharlos, declamando los pensamientos de la ecoteología y afirmando una postura moral superior. Titular: Sociedad Canadá. La alimentación, la calefacción, la higiene y todas las actividades de la vida cotidiana estarán sujetas a permisos y restricciones, lo que inevitablemente resultará en impuestos purificadores que financiarán el estilo de vida de la élite de arriba. La angustia amplifica los miedos. Una persona que sufre de fobia a los aviones interpreta cada ruido, cada vibración y cada fenómeno, por más natural que sea, como una señal de una catástrofe inminente. En millones de personas víctimas de la propaganda, la menor información se transforma en una señal categórica del cataclismo profetizado. Por ejemplo, un glaciar se derritió, entonces todos vamos a morir, es el fin, hay que pagar impuestos al carbono, aceptar leyes que restringen la libertad y esperar la muerte por un glaciar que se derritió. Nos hicimos las siguientes preguntas antes de lanzarnos a explicaciones catastrofistas e irracionales. ¿Son eternos los glaciares? Además de las variaciones estacionales, ¿no tienen otros ciclos de derretimiento y reconstrucción que se extienden durante décadas o siglos y de los cuales un humano solo vería una pequeña fracción? ¿Acaso los impuestos y las leyes que restringen la libertad van a cambiar la vida del glaciar? ¿Acaso el glaciar que se derrite o se forma es un problema que requiere el sacrificio de nuestras vidas? ¿Acaso un glaciar que se derrite anuncia el fin del mundo? ¿Está mal que un glaciar empiece a derretirse? ¿Es nuestra culpa? Cuando vemos las agendas promovidas por multimillonarios que se definen como filántropos por razones fiscales, grandes bancos sin escrúpulos y grupos de presión ideológica, no debemos hacernos ilusiones. No actúan por humanismo ni por amor a su prójimo. Lo que puede parecer una excentricidad, en realidad, son grandes proyectos financieros y políticos, que terminan sistemáticamente en el despojo de un mayor número de personas, en beneficio de una oligarquía que agita los problemas creados artificialmente y luego declara que tiene la solución. El ejemplo típico es Bill Gates. Cuando se habla de una crisis, él nunca está muy lejos. Las capitales europeas lo reciben como a un jefe de Estado y sus declaraciones, de las que no se priva, son repetidas por los medios, sin perspectiva ni sentido crítico. En los últimos años declaró la guerra a la carne, vinculando su cruzada al tema del clima. Hoy en día, basta con decir que X es malo para el clima y los medios lo aprobarán unánimemente y lo exagerarán, siendo X cualquier producto o actividad humana. Bill Gates emitió entonces una fatua ecológica, declarando que la producción y el consumo de carne animal son destructivos para el planeta. En consecuencia, declaró que todos los países occidentales solo deberían consumir carne sintética. Buenas noticias: Gates ha invertido fuertemente en las empresas que fabrican esta carne sintética. Al mismo tiempo, financia estudios que muestran que la carne natural mata. Cuando se trata de estudios científicos, hay que saber que el científico promedio está sin dinero. Los créditos, las becas y las subvenciones son cada vez más escasos. Para sobrevivir, muchos investigadores se han puesto al servicio de poderosos grupos de presión que pagan bien, siempre y cuando les digan lo que quieren escuchar. No fueron los imprevistos más allá del clima los que inventaron el concepto, sino la industria tabacalera. Por los años 1950, en esa época, auténticos médicos promocionaban marcas de cigarrillos en revistas y periódicos. Para el público en general, era habitual ver a un doctor vestido con bata, cigarro en mano, recomendando el cigarro para las mujeres embarazadas, o proclamando que la marca que lo patrocina causa menos enfermedades respiratorias que la competencia.
Las empresas tabacaleras son conocidas por invertir en centros de investigación completamente subordinados a sus intereses. Además, los centros se establecen como organizaciones o fundaciones sin fines de lucro y exentas de impuestos. Al darles dinero, la tabacalera incluso puede reducir su factura fiscal y aumentar su puntuación ESG mientras obtiene resultados científicos a la medida. Como lo demostraron muchos juicios a principios de los años 2000, esta práctica era común el siglo pasado, pero no ha desaparecido por completo. Por ejemplo, en 2017 la Fundación para un Mundo Sin Tabaco, la FSFW, fue creada en Nueva York bajo la Ley 501C3, es decir, que es sin fines de lucro. Como su nombre lo indica, parece luchar contra el tabaquismo, pero esto es cierto solo en el papel. La FSFW está completamente financiada por Felipe Mauricio, quien se comprometió a entregarle $1.000 millones en 12 años. PMI es el mayor empleador y el mayor fabricante de cigarrillos y cigarrillos electrónicos en el mundo. Tiene más de 80,000 empleados y un amplio portafolio de marcas, incluyendo Marlboro, Rothmans, Benson y Edge. La Fundación FSFW, que depende al 100% de PMI, otorga becas de estudio a favor de investigadores que encuentran lo que se les pide que encuentren. A menudo, el camino de los financiamientos es opaco para que no se pueda rastrear fácilmente. Por ejemplo, la FSFW pagó investigaciones en la universidad más antigua de Sicilia, la Universidad de Catania. Lo hizo a través de una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Italia llamada ECLA SRL de Catania. De ahí salieron estudios controvertidos que minimizaban el peligro de los cigarrillos electrónicos. Lea The Lancet, volumen 393, número 10.190 del 22 de junio de 2019. Los grupos de presión del clima y de la ecología política usan las mismas tácticas. Por eso no dejan de gritar: hay que seguir la ciencia, porque simplemente la ciencia se escribe a su conveniencia. Si Karl Marx viviera hoy, habría dicho que la ciencia se ha convertido en el discurso de las clases dominantes. Por supuesto, porque un estudio a la medida, firmado por investigadores de una universidad prestigiosa, puede costar hasta €1.000.000. En 2008, la prestigiosa London School of Economics, LSE, se vio envuelta en un escándalo porque otorgó un doctorado a Saif al-Islam Gaddafi. Para agradar a su papá, que repartía millones en la institución, el rechazado en cuestión no había mostrado ningún esfuerzo por estudiar ni abrir libros. Pero hoy en día todo está en venta y los escándalos que salen a la luz en los medios no son más que la punta de un siniestro iceberg, cuya mayor parte está oculta. El método científico exige ante todo rigor e integridad. En una época de corrupción generalizada, hemos llegado a un punto en el que no se puede confiar en las afirmaciones presentadas bajo una apariencia de ciencia. Siempre hay que preguntarse si no hay una agenda política o financiera detrás. El estudio Global Burden of Disease analiza regularmente la carga de morbilidad a nivel mundial. Es un índice utilizado por la OMS y las autoridades de salud de muchos países para estimar el costo de los traumatismos y las enfermedades y luego orientar sus políticas de salud pública. El estudio GBD fue lanzado por iniciativa del Banco Mundial. Involucra a 3.600 investigadores en 145 países y es esperado con impaciencia en los círculos de profesionales de la salud. En 2019, el GBD llega con una noticia sorprendente. La carne roja mata a 896,000 personas al año, causa diabetes, accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas y cáncer. Los medios repiten esta historia al unísono. Los vegetarianos siempre han tenido razón, la carne mata. Sin embargo, la carne es muy bien tolerada por nuestro organismo, no es inflamatoria y no conocemos a nadie que sea alérgico a la carne. La revista The Lancet lanza fuertes críticas sobre el GBD 2019. Sus conclusiones sobre la existencia de relaciones causales adicionales para la carne roja no concuerdan con otros estudios sistemáticos y metaanálisis realizados recientemente. El Consorcio Internacional de Recomendaciones Nutricionales, también conocido como Nutrirex, realizó 4 análisis sistemáticos paralelos de ensayos aleatorizados y estudios de observación.
El consorcio declaró haber encontrado pruebas de certeza baja a muy baja de que las dietas bajas en carne roja no procesada podrían llevar a reducciones muy pequeñas en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, diabetes tipo 2 y mortalidad general por cáncer a lo largo de la vida. Lea de Lancet, volumen 399, número 2003, el 2 de abril de 2022. En esa misma edición, The Lancet también nos informa que, para la ocasión del GBD 2019, los datos se obtuvieron de manera diferente a la tradición. Todos los análisis previos de los factores de riesgo del GBD utilizaron datos provenientes de revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados y evaluados por pares, así como de los criterios del Fondo Mundial de Investigación sobre el Cáncer. El análisis del GBD 2019 difiere de este enfoque, ya que los colaboradores del GBD sobre los factores de riesgo realizaron o actualizaron sus propias revisiones sistemáticas para cada riesgo alimentario y los resultados asociados a ellos. En otras palabras, en la edición 2019 no trabajaron con cifras revisadas por pares, sino que se autocertificaron científicamente. Esto significa que esas cifras salieron de un sombrero de mago. La revista Nature también critica la GBD 2019 en un artículo del 5 de febrero de 2024 por Alicia Stanton bajo el título Uso inaceptable de medidas de baja calidad en las decisiones políticas que imponen importantes reducciones de los alimentos de origen animal. Más adelante, el artículo dice entonces, muchos informes recientes, muy influyentes, especialmente los del Global Burden of Disease, recomiendan reducir considerablemente o excluir totalmente los alimentos de origen animal, en particular los productos derivados de los rumiantes. La alimentación humana sugiere fuertemente que estos cambios en la dieta son beneficiosos no solo para la salud del planeta, sino también para la salud humana. Sin embargo, como explica esta perspectiva, hay motivos de preocupación sobre la calidad y la transparencia de los datos, la validez de las hipótesis y la pertinencia de la modelización estadística utilizada en el cálculo de las estimaciones sanitarias globales, que sustentan los beneficios alegados para la salud humana. Podemos exagerar sobre la naturaleza y el incesto y preguntarnos, ¿qué les pasó por la cabeza a los responsables del GBD para que empezaran a publicar estudios falsos? De hecho, hubo un evento importante que ocurrió entre las ediciones 2017 y 2019 de sus informes. Bill Gates se reunió con ellos, elogió su trabajo ante los medios y luego les inyectó dinero a través de su fundación. Según la revista Farmers Forum del 3 de junio de 2024, Bill Gates posee una cuarta milésima parte de todas las tierras agrícolas de Estados Unidos y está librando una guerra contra el consumo de carne. En 2021 declaró que todos los países ricos deben consumir 100% carne de res sintética. Al mismo tiempo, invirtió en empresas que cultivan carne a partir de células alimentadas con productos químicos o fabrican sustitutos de carne a partir de plantas y productos químicos. Aquí inaugura una nueva forma de capitalismo. Se posiciona sobre un producto sin ningún interés y luego usa su influencia política y financiera para valorizarlo. Quiere hacer desaparecer la carne para poder vender sus productos de sustitución. Así que va a lanzar una campaña de manipulación en todos los frentes para cambiar la ciencia, el rumbo político e incluso la percepción del público. Gates también invierte en insectos y vacunas. Sin embargo, mucha gente empieza a despertar ante estas manipulaciones. La carne de laboratorio ya está prohibida en Florida y en Italia. Quienes, bajo su impulso de proponer comida llamada vegetal, empiezan a retractarse en junio de 2024, Joe Erlinger, el jefe de operaciones de la cadena McDonald's, declaró al Wall Street Journal que la hamburguesa vegetal fracasó. El gigante de la comida rápida lo va a retirar de sus menús porque el público no lo pide. Igualmente, en los supermercados, los estantes de comida a base de plantas siempre están en modo de liquidación, porque el cliente no la quiere. Antes de estas iniciativas de Bill Gates, los humanos nunca describieron su comida usando la palabra planta. Incluso los vegetarianos hablan de ensaladas, tomates o berenjenas, nunca de plantas. Esta palabra es un intento de imponer una comida indiferenciada y que permite, bajo una etiqueta vaga, ofrecer cualquier cosa. En 2019, cuando salió el GBD 2019 anunciando el peligro mortal de la carne y sugiriendo prohibirla, la campaña de carnes falsas en la que Bill Gates había invertido, Beyond Meat, veía el precio de su acción alcanzar los $235,
Hoy en día, la acción se cotiza alrededor de $6.50. Nos dicen que la carne es peligrosa para la salud, pero también para el clima, no tan rápido. Durante la Edad Media hubo un calentamiento climático que duró más de 3 siglos. En el Atlántico Norte, aproximadamente entre los años 950 y 1250, las temperaturas aumentaron hasta producir pastizales verdes en gran parte de Groenlandia. Aunque este país tiene glaciares que datan de hace más de 400.000 años, otros se formaron durante la pequeña edad de hielo que siguió al calentamiento. Entre 1420 y 1570 hubo un periodo de baja actividad solar llamado el mínimo de Sporer. Fue seguida por una disminución llamada el mínimo de Maunder entre 1645 y 1715 y luego un aumento de la actividad solar. Hasta nuestros días, aunque con fluctuaciones y otros ciclos más cortos, estos ciclos y sus efectos en el clima terrestre, hasta donde se puede rastrear, están perfectamente documentados. Lo que es impactante es el uso de estas variaciones naturales para asustar y desmoralizar a la población. Luego, exigir contribuciones financieras para hacer funcionar una industria que mueve miles de millones. Como lo muestra la siguiente gráfica que llega hasta 1990, la actividad solar dirige el clima terrestre. Cuanta más energía recibimos, más calor hace. Cuanto menos recibimos, más frío hace. No existe ninguna emergencia climática y todo el dinero que se exige en nombre del clima es una extorsión bajo falsos pretextos. Comer una hamburguesa o no no cambiará absolutamente nada. Los numerosos científicos que llaman a la razón no tienen ninguna presencia mediática. Se pusieron de acuerdo para censurarlos y así mantener una psicosis más rentable que la verdad. El resultado es que una burocracia climática pesada y costosa se está infiltrando de manera insidiosa en todos los engranajes económicos y administrativos de los países europeos. Figurativamente, tiene el mismo efecto que echar un bidón de arena o melaza en el motor de un avión. Al pueblo francés, belga, suizo y a otros europeos les están quitando su parte de desarrollo y bienestar por generaciones. Tener miedo al calentamiento global mientras se vive en Europa es como temer una glaciación viviendo en los Emiratos o en Arabia Saudita. Las fobias siempre son absurdas, pero esta vale su necesidad de carbono. Imaginemos un país donde la temperatura alcanza los 51 grados Celsius en plena ola de calor. Tener miedo de haberla bajado 1.5 grados Celsius de aquí al final del siglo y sacrificarlo todo en el altar de esta fobia. Si esta profecía vaga se cumple, tendrán 49.5 grados Celsius en verano y seguirán estando lejos del hielo que cubre las dunas de arena. La ecuación se plantea en los mismos términos en Europa, hacia finales de agosto o principios de septiembre, cuando la mayor parte del hemisferio norte está bronceándose. Todavía en las playas o paseando en camiseta, los europeos ven temperaturas de un solo dígito por la noche. Hacia el mes de octubre, cuando en Antalya casi se alcanzan los 30 grados Celsius y los turistas siguen llegando en masa. Europa ya encendió sus calefacciones y está quemando un gas carísimo. ¿Por qué? Cargados de impuestos y tasas confiscatorias. Por supuesto, los políticos y otros activistas hablan a menudo de justicia climática. Es una manera de decir que los pueblos europeos deben hacer sacrificios. Para otros países, en particular los del sur, que podrían sufrir por un aumento de las temperaturas, excepto que a esos 10 países no les importa el clima y no le han pedido nada a los europeos. Por ejemplo, aparte del estrecho Valle del Nilo, Egipto es un país desértico. En cuanto uno se aleja de esa zona verde, se llega a un desierto árido que parece un suelo lunar. Sin embargo, en este país no dudan en calentar las piscinas al aire libre para que los turistas que vienen en invierno puedan nadar en ellas. En los Emiratos y en Qatar se climatizan las paradas de autobús y grandes aires acondicionados industriales soplan aire frío en los estadios y lugares de grandes concentraciones. Estos países se adaptan y avanzan, no tienen fobia ni complejo respecto al uso de la energía. Francia, que invirtió en energía nuclear hasta el punto de que su población podría haber tenido electricidad gratuita, un poco como las monarquías de Medio Oriente, que tienen petróleo bajo su suelo a precios de medidas de inflación. Al indexar el precio de la electricidad, ningún país en el mundo es lo suficientemente loco como para hacer eso. Indexar el precio de un producto que se posee en abundancia al precio de un producto que no se tiene y que se obtiene en un mercado fluctuante es un poco como si Arabia Saudita indexara el precio del combustible en las gasolineras de Riad o Jeddah al precio de una botella de Evian en las terrazas de París.
Si Argelia o Rusia deciden restringir el suministro de gas, ¿el francés termina pagando su electricidad más cara aunque se produzca en su propio país? Es un puro autosabotaje de buenismo y de solidaridad obligatoria que se vuelve paralizante para la economía y para el ejercicio de las libertades fundamentales. Por ejemplo, Arabia, botella de electricidad saudita, al estilo de Jacques Chirac, 1995-2007, el SIDA era la gran causa. Se afirmaba que la mayor parte de la población africana era seropositiva y que, en ausencia de terapia, la esperanza de vida y salud era particularmente corta. Sin embargo, la opinión alarmista respondía que esta situación iba a diezmar a buena parte de la población de ese continente. En el momento en que este libro se manda a imprenta, la población africana se encuentra bien y la demografía está en crecimiento exponencial. Como de costumbre, la clase política europea anuncia un problema imaginario y luego exige dinero para resolverlo. Años después, se observa que las profecías han fallado, pero se sigue pagando sin recordar por qué se hace. Chirac, quien fue enviado a Tokio en el marco del Foro Económico Franco-Japonés, lanzó la idea de un impuesto de solidaridad sobre los boletos de avión, que lleva su nombre La Tierra. Chirac, cuyo objetivo es financiar la lucha contra el SIDA en África bajo un plan de economía liberal supuestamente practicado en Europa. No existe ninguna relación entre una persona que ejerce su derecho a viajar en avión y los enfermos de SIDA en un país lejano. ¿Con qué derecho se obliga a los primeros a financiar a los segundos? Además, los fondos recaudados, bajo el pretexto de la generosidad con el dinero de otros, rara vez terminan en el destino anunciado oficialmente. Varios países, incluyendo Noruega y el Reino Unido, se comprometieron a seguir a Chirac y a grabar su tráfico aéreo de esta manera, excepto que al momento de la implementación se echaron para atrás, dejando que Francia afectara su competitividad con esas medidas inflacionarias. Además, desde 2020 la TCBA ha sido incrementada con una ecotasa. ¿Cuál es la relación entre el SIDA y la ecología? Si le preguntas a un activista woke, él o ella probablemente nos dirá que la injusticia climática causada por el estilo de vida de los occidentales es la fuente de todas las enfermedades africanas, empezando por el SIDA y la malaria, y que es justo hacer que los occidentales paguen reparaciones en 2024. Francia está luchando con una bancarrota arraigada debido a décadas de gastos fraudulentos y saqueo de las cuentas públicas. La Ley de Finanzas de 2025 triplica el impuesto Chirac, pasando de 460 millones de recaudación anual a 1.500 millones. Como todas las iniciativas ideológicas y financieras desmedidas, no se ha realizado ningún estudio de impacto. Se parte de la idea simplista de que basta con intervenir en las transacciones entre una aerolínea y sus clientes para exigir impuestos, pensando que la gente se va a someter y pagar. Excepto que llega el momento en que esa lógica ya no tiene sentido. Con la proliferación de sitios de comparación y de influencers de viajes que llegan a millones de espectadores, el consumidor ya no está tan cautivo como antes. Tiene acceso a información y se adapta rápidamente para encontrar buenas ofertas. En lugar de tomar Air France, los viajeros simplemente harán escala en Londres, Ginebra o Frankfurt. Incluso podrían realizar y venir a afectar el sector aéreo francés. Eso es todo, amigos. Ese fue el primer capítulo. El próximo es Negocios del Clima. Gracias por escuchar hasta aquí. Sus comentarios serán, por supuesto, bienvenidos. Espero en algún momento hacer todo el libro y luego editarlo o hacer que lo editen adecuadamente por profesionales, para que tenga coherencia. Espero sus comentarios y luego nos vemos otra vez en otro video. Buenas noches a quienes escuchan mientras duermen. Hasta muy pronto.